Se conoce como el efecto tequila a una crisis financiera de origen local causada por falta de reservas internacionales, devaluación de la moneda y el fortalecimiento de una moneda extranjera. Dicho término nace a raíz de la crisis económica de México en 1994, también es conocida como el error de diciembre. Se llama efecto tequila por las repercusiones que tuvo esta crisis financiera dentro y fuera de México. Los empresarios, comerciantes, banqueros y trabajadores fueron los primeros en sentir su impacto. Se produjo una ola de despidos y hasta suicidios debido a la tensión generada por las deudas con proveedores extranjeros. La frase "error de diciembre" fue pronunciada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari para eximirse de culpas por la crisis. Esta crisis se pudo controlar gracias a un paquete de ayuda concedido por Estados Unidos como socio comercial de México. La ayuda comenzó con la compra de pesos mexicanos por parte de Estados Unidos para frenar la devaluación. Además de los 20,000 millones aportados por Estados Unidos, un préstamo por una cifra similar fue concedido por el Fondo Monetario Internacional. En total, la ayuda financiera fue de 75,000 millones de dólares. El bienestar psicosocial es un concepto de orden superior que incluye tanto el bienestar emocional o psicológico, así como el bienestar social colectivo. Las teorías de Bandura, Rother y los sistemas psicológicos de Bronfenbrenner tratan la comprensión de relación entre dinámica sociocultural generadas por la crisis y el bienestar individual. El bienestar psicosocial se aplica tanto al nivel individual como al colectivo, que trata de componentes emocionales y físicos. Esta persona me comentó que no le gusta ser grabado ya que se siente incómodo al hablar frente a una cámara. Por ese motivo, la entrevista fue grabada únicamente en audio. Al finalizar me dijo unos datos que me parecieron relevantes comentar. Por ejemplo, a la clase media, como es su caso, al contar con una profesión y un trabajo estable, no se vieron tan afectados y para sobrellevar la situación solo tuvo que buscar una fuente extra de ingresos, como sería un segundo empleo y acoplarse a la economía de ese entonces, como el bajar el precio de sus servicios. ¿Qué sentiría usted si un día despierta y descubre que todo su dinero se redujo a casi nada? ¿Qué haría o qué pensaría? Pues como en el 1994 me esforzaría más para crearme otro empleo, otra fuente de ingreso. Redoblaría esfuerzos, no me doblegaría, sino al contrario, me serviría para esforzarme más y creo que con eso saldría adelante. ¿Qué se le viene a la mente cuando le mencionan el año 94 y el cambio de sexenio de Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo? Lo que se me viene a mente nada más es la devaluación que afectó a la economía, la devaluación y también pues la imposición nuevamente del PRI. ¿Cómo sintió usted la devaluación del peso y qué cambios hubo económicamente y en las personas? Pues realmente me afectó a mí en lo personal poco la devaluación, porque gracias a Dios tenía un ingreso fijo y me ayudaba en mis gastos diarios, y realmente los costos de los alimentos o los productos no fue así un grado excesivo, y creo que salí adelante con eso. Y hacia las otras personas, ¿usted cómo cree que lo hayan sentido? ¿A sus conocidos? ¿A alguien más? Pues sí, la demás persona fue afectada, pues también la crisis causó el desempleo y el bajo consumo, el poco acudir a los servicios médicos o de otra índole,
y eso afectó a la economía y nos afectó en un poco grado a nosotros, los médicos generales, pues. Voy a hacerle unas preguntas acerca de la devaluación del peso en el 94. ¿Y qué se le viene a la mente cuando escucha esa devaluación del 94 y el cambio de sexenio de Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo? Hola, sí, buenas noches. Mira, mi nombre es María Guadalupe Aguilar Abarca y te comparto en este periodo donde surge la devaluación, es en la presidencia donde asistía Carlos Salinas de Gortari para heredarle la presidencia a Ernesto Zedillo. Ya era un vicio por parte de ese partido, de los del PRI. Entonces en ese caso, pues ya tenían a sus aliados, ¿no? A los siguientes, y ya tenían pensado qué hacer con el país y sobre todo con los mexicanos. Y sí, fue un efecto catastrófico, puesto que muchos inversionistas tuvieron que sacar su dinero, retirar sus inversiones del país, dado el caso de que muchas empresas fueron cerradas y obreros desde la clase más baja hasta la media fueron afectados, principalmente sus familias. Tenemos aquí el ingenio de Zacatepec, donde mucha gente quedó sin trabajo, y pues de ahí varios estudiantes fueron afectados porque pues los padres ya no tenían para solventar sus gastos, ¿no? Sí, fue un pánico ante la sociedad. Y pues bueno, a mí en lo personal, pues sí, de un día para otro, pensar que ya nuestros billetes fueron devaluados por 3 ceros, entonces sí te pega emocionalmente, psicológicamente y sobre todo en el bolsillo. Usted ya me habló un poco de cómo fue su experiencia, cómo lo sintió, y ya me contó un poco sobre cómo es que las demás personas llegaron a tener ese problema. ¿Cómo, cómo cree usted que me podría dar un ejemplo mejor acerca de su sentir y más apegado hacia su familia? ¿Cómo fue que le afectó a usted en lo personal? Pues que ya era un vicio, un círculo vicioso de cada uno de los gobernantes, que solamente se servían sobre todo con el dinero del pueblo, ¿no? Explotando a los trabajadores con horas exhaustivas, con horarios y días acumulados donde no se tenía ningún apoyo, ¿no? En lo personal no existían becas para los jóvenes, no existían becas alimenticias, no había forma de que la gente pudiera superarse. Hoy en día lo comparo y veo que sí hay algunos programas sociales que van enfocados principalmente a los estudiantes, a jóvenes estudiantes así como tú y como muchos más. ¿Podría decir cómo es que en ese entonces los mexicanos lograron aceptar ese hecho de la devaluación? Sí, mira, ante la sociedad el gobierno le hizo creer que 3 ceros se le iba a quitar el valor a un peso mexicano, con el supuesto de que era más fácil hacer cuentas, con el supuesto que era lo mismo tener 500 pesos que 5 pesos. Esto lo fueron trabajando psicológicamente para todo el mexicano y principalmente a los de las empresas, a los obreros. Y claro que los grandes inversionistas prefirieron retirar su dinero del país. Ok, muchas gracias por sus conocimientos que nos ha brindado, por sus experiencias y por su tiempo que se tomó para podernos contestar estas preguntas. Muchísimas gracias y no sé si tenga algo más que agregar. No, mira, gracias a ti, y de verdad en ese periodo pues yo era una joven estudiante. Es por eso que te hago mención y un énfasis en que hoy aprovechen lo que el gobierno les da, porque en aquel entonces
Yo era huérfana de padre, mi madre trabajaba en empleos domésticos como empleada doméstica y sí era muy difícil para ella porque no había ni pensiones alimenticias, ni becas alimenticias, ni becas para estudiantes. Hoy sí les hago un llamado y los exhorto a todos los jóvenes que aprovechen el sacrificio o el trabajo de sus padres, lo que ellos realizan y sobre todo aprovechar esos recursos que si bien a lo mejor son pocos, pero que sean muy bien enfocados en sus estudios. Eso es todo. Buenas noches. Muchas gracias.